Hola, bienvenidos al cuarto episodio de las charlas de salud mental alternativa y bienestar integral de Tu Momento de Paz. Mi nombre es Ekini Gabriela, soy psicoterapeuta y fundadora del Centro de Conciencia Integral en Playa del Carmen. Y el día de hoy tengo el gran honor, y por fin pudimos lograrlo, de presentarte a mi maestro y al terapeuta en biomagnetismo, Luis Eduardo de la Torre, quien es una gran inspiración para mí, que me ha introducido a una de las terapias alternativas más potentes que he conocido y que me han beneficiado tanto a mí misma como a pues, las personas a mi alrededor, que he podido pues, presentarles esta terapia que tiene infinidad de beneficios, que no tiene ninguna implicación más de lo que puedes experimentar, puro beneficio. Hola, profesor, ¿cómo estás? Hola, Kini, ¿cómo estás? Muy bien, muy Yo, feliz de que por fin podamos oye, entrevistarte. es cierto, por fin, por una cosa por otra. Bueno, pues ahora, fíjate, tuve que venir hasta Guatemala para poder hacer por fin la colaboración, porque Sí, allá de plano en León, por una cosa por otra. Bueno, pues saludándote desde acá. Desde hoy nos tocó trabajar en Guatemala, venir a impartir talleres para acá. Entonces, pues bueno, muy contento de participar contigo. gracias, profe. Pues, por favor, compártenos. No conozco otra persona más capacitada que tú y con tantas bases para poder explicarnos cómo el biomagnetismo puede ser una alternativa tanto para la salud en general, pero principalmente para la salud mental, para los trastornos mentales, sin ninguna afectación de segunda, ¿cómo se llama? De segunda, o sea, tener efectos Sí, secundarios. así es, un efecto secundario, un efecto químico o muy analgésico o muy soporífero, etcétera. Así. Bien, la terapia de biomagnetismo tiene varias áreas en realidad. Bueno, una lo que es el par biomagnético directamente, en donde observamos pues estos códigos, estos puntos de revisión en donde podemos atender, por ejemplo, patologías directas Ujú. virus, bacterias, hongos, parásitos, algunas disfunciones hormonales, algunas disfunciones sistémicas, orgánicas. Y esto hay que también puntualizarlo de forma interesante porque si bien en el estudio de la psicología, pues observamos mucho la cuestión, por ejemplo, con los trastornos derivados de eventos traumáticos, los trastornos derivados de eventos que representan un conflicto en la percepción de las personas, ¿no? Conflictos familiares, conflictos sociales, etcétera, etcétera. También en el biomagnetismo, aparte de revisar estos conflictos, también podemos observar la presencia, por ejemplo, de algunos microorganismos que causan o que pueden causar trastornos psicológicos. No sé, pienso en el Epstein-Barr virus, ¿no? Que de pronto cuando está muy exacerbado en el cuerpo, cuando causa trastornos o cuando causa daños al sistema nervioso, puede causar trastornos obsesivo-compulsivos, por ejemplo. Pienso en el citomegalovirus, que de pronto cuando está muy exacerbado en el cuerpo y ataca el sistema nervioso puede causar depresiones profundas, puede causar trastornos de bipolaridad. Pienso en parásitos, que los parásitos muchísimas veces cambian la personalidad de las personas por las condiciones bioquímicas que generan, por la intrusión de aprovecharse de los nutrientes de la misma persona. Entonces, en ese sentido, cuando se trata de gérmenes patógenos que afectan de forma indirecta, no digo, esos gérmenes patógenos no solo hacen eso, ¿no? Ujú. Epstein-Barr virus, bueno, causa, por ejemplo, mononucleosis infecciosa, pero sin embargo, cuando afecta al sistema nervioso, pues se ve alterado de alguna Afectado. otra manera. De forma directa, pues tiene su sintomatología, pero sí que de pronto el sistema nervioso puede verse afectado por algunos de estos gérmenes. Eso hablando del par biomagnético exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que atiende? Estos códigos de patología que incluso si una persona con un trastorno o con un problema psicológico tiene uno de estos gérmenes, pues puede ser un coadyuvante importante de ese comportamiento. Claro. Ahora, ahora hay otras áreas en donde el biomagnetismo puede tener injerencia o puede ser útil y que ya son las áreas donde profundizan
más allá de estos gérmenes y pueden identificar, por ejemplo, momentos en donde el paciente puede haber generado un conflicto desde su percepción. Recordemos que los conflictos únicamente suceden en nuestra percepción, en realidad. Digo, las cosas suceden en el ámbito familiar, social, pero nuestra percepción es la que los hace más grandes, menos grandes. De pronto escuchamos ejemplos y tratamos de comparar de pronto circunstancias. Es que este vivió las mismas circunstancias, pero sin embargo triunfó en la vida y ta. Y este vivió más o menos las mismas circunstancias y no, pues se hizo drogadicto. Hay que entender que todo depende de nuestra percepción de vida. Claro. Y eso pues referida a nuestras experiencias, a nuestro núcleo familiar, a nuestro entorno social, a nuestros factores de tiempo y espacio, ¿no? Entonces, dentro de ese sentido, el biomagnetismo también puede aportar una herramienta muy importante en la toma de conciencia y en la recuperación de la forma de actuar sobre esos conflictos. Recordemos pues que tenemos nuestra percepción. Esta percepción genera ciertas emociones y esas emociones generan nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar ante los conflictos. Entonces, si bien estamos en un mundo, Kini, que hoy día en la actualidad se ha despertado una gran curiosidad, un gran interés por los fundamentos o por los elementos que integran nuestras emociones. ¿Por qué? Pues porque en una estadística importante de la Organización Mundial de la Salud habla de que el 75% o 80% de muchos padecimientos a nivel mundial vienen a causa de factores de estrés y de emociones. Entonces, pues es un tema que ya debe de ser fundamental en el tratamiento de los pacientes, ¿no? Claro, sí, lo que entiendo, lo que quieres decir es que pues la salud mental es algo que va más allá de solo una situación psicológica, sino que también, por ejemplo, la cuestión emocional afecta biológicamente al cuerpo y te Claro, hace vulnerable a todas estas patologías que decías que también afectan al sistema nervioso, ¿no? definitivamente. De hecho, pues la forma en donde integramos que las emociones pueden generar patologías es que las emociones nos generan de pronto ciertas reacciones en donde se producen neurotransmisores químicos, hormonas de nuestro sistema nervioso endocrino, que estos excesos de neurotransmisores u hormonas generan de pronto el terreno apto para que ciertos gérmenes puedan afectarnos, ¿no? Entre virus, bacterias, hongos, parásitos. Es decir, no solamente, pues es que, no sé, me voy a ir a lugares comunes para ejemplificarlo. Pues es que se enfermó de soledad, es que se enfermó de coraje. Pues no, o sea, el coraje no enferma o la tristeza no enferma. El coraje genera ciertos neurotransmisores, ciertos procesos bioquímicos, cambia el pH biológico del cuerpo, de tal suerte que innumerables gérmenes pueden ingresar al organismo. Lo que nos ha estado pasando, por ejemplo, en estos casi 2 años de un poco de pesadilla en relación a todo lo que sucede en el entorno, muchas veces es precisamente eso, el estrés generado por las condiciones altera nuestro sistema inmunológico, nos hacemos más susceptibles a gérmenes, no solamente digo, de pronto a mí me parece muy obtuso pensar que nos preocupemos solamente por un germen cuando hay Claro. cientos y cientos y cientos y cientos de gérmenes en el ambiente de los cuales nos adaptamos todos los días. Entonces, si bien es un poquito complejo a la hora de integrar este tipo de información en relación a que mucha gente no toma conciencia de que sí, de que sus emociones son precisamente un elemento fundamental para mantener su calidad de vida, para mantener su sistema inmunológico saludable, etcétera, ¿no? Claro. Para quien no conoce el biomagnetismo, ¿cómo funciona, profe? Así a grandes rasgos. Bien, el biomagnetismo funciona en base a un principio bioeléctrico, una carga magnética fija como lo tiene un imán de cierta carga, porque pues no es usar los imanes así del refri, ¿no? Que tienen tan poquita carga, no, tienen que tener una carga específica
que pueda modificar un fenómeno bioeléctrico en el organismo. Nosotros, pues obviamente, al tener estos elementos del sistema nervioso central, al tener elementos atómicos en relación a nuestros electrones, protones, sistema nervioso central que actúa por puritita electricidad, ¿no? Entonces, el biomagnetismo actúa sobre esta primera fase bioeléctrica del organismo, generando un fenómeno químico. Cuando mejora una condición bioeléctrica, el fenómeno químico natural se regula. Es decir, el fenómeno químico natural se refiere al famoso pH, ¿no? Que de pronto se lleva y se trae, pero a veces poco se entiende en el sentido de que el pH puede cambiar y modificar de acuerdo a la alimentación, de acuerdo a las emociones, y cada parte de nuestro organismo, cada tejido puede producir o puede necesitar o requerir un pH determinado para sus funciones básicas. El estómago es altamente ácido, por ejemplo, la mucosa del estómago, los ácidos que produce. El intestino delgado tiene diferentes niveles de acidez, se va haciendo alcalino cada vez hasta llegar al intestino grueso. En fin, de pronto dejamos de lado estos principios básicos de lo que somos biológica y químicamente. Entonces, el biomagnetismo actúa sobre eso. Mejora una condición, genera un fenómeno bioeléctrico en el organismo y de tal suerte esto regula nuestra fase química que se está alterada. Cada patógeno, cada virus, cada bacteria, cada emoción, los procesos alimenticios, de pronto pueden generar alteraciones en este pH que mantiene funcional nuestro organismo. Entonces, cuando esto se altera es cuando generalmente viene la enfermedad. Entonces, lo que hace el biomagnetismo es regular este fenómeno, regular este proceso bioquímico mediante un fenómeno bioeléctrico y de esa manera pues el cuerpo va recuperando la forma de funcionar. También estoy un poquito ahí contrastado con las terapias naturales que algunas sugieren que el sistema inmunológico pues que es como medio inútil, ¿no? Y en realidad no. El asunto con el sistema inmunológico es que es súper funcional, pero hay que brindarle las cualidades de esa funcionalidad, entrando por la fase química, ¿no? Claro, ok. En ese punto, entonces, por ejemplo, pensando en los medicamentos psiquiátricos que se usan para la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, ¿cómo podrían los imanes hacer ese trabajo? Porque, como dices, van a la parte bioquímica y al final los medicamentos también hacen esa función, ¿no? De corregir la parte bioquímica del cerebro. Sí, si bien muchos de esos medicamentos pues promueven la excitación de algunos neurotransmisores o la inhibición de algunos neurotransmisores como dopamina, como oxitocina, como adrenalina, como, no sé, tantos neurotransmisores de pronto que están implícitos en estas características psicológicas. El químico activo que favorece la regulación de estos neurotransmisores, pues tiene un excipiente también. Y de pronto este excipiente puede ser algo tóxico o el elemento químico del medicamento a veces no puede ser óptimo o no puede generar las reacciones óptimas en un paciente. ¿Por qué? Porque depende de la percepción y depende de la integración de los datos que tenga el médico tratante, que a veces se puede quedar corto, a veces puede exagerar, etcétera, ¿no? Entonces, la relación entre el biomagnetismo es que puede generar un efecto similar sin causar un efecto secundario, es decir, sin causar efectos soporíferos, sin causar efectos depresivos, sin causar efectos excitatorios específicamente, ¿no? No sé, pienso en el neurotransmisor GABA, ¿no? Que es o el ácido GABA aminobutírico, que de pronto tiene su medicamento para regular este fenómeno neurotransmisor, pero sin embargo el medicamento que promueve la excitación, la inhibición de este neurotransmisor, pues puede generar sopor en un paciente, puede generar de pronto que no tenga ganas de hacer nada, ya no se siente mal, pero tampoco tiene ganas de hacer nada, ¿me explico? Entonces el biomagnetismo aporta varios recursos como para pensar en que el paciente pueda tener una mejoría, pueda tener un beneficio sin estos efectos secundarios tan severos que pueden tener los medicamentos.
Claro, porque hay veces que, ok, se los medican durante 6 a 8 meses, pero el Ajá, paciente deja el medicamento para, bueno, para dejarlo es todo un proceso, que queda intoxicado sí, el cuerpo, ¿no? Y totalmente. después de un tiempo vuelve a recaer, porque al final el cuerpo se hace dependiente de esta sustancia, ¿no? Sí, Y exacto. terminan a veces incluso teniendo que tomarlo por el resto de su vida. Sí, de hecho, el médico tratante, mira, yo siempre juego a ser abogado porque de pronto el médico tratante es su herramienta que tiene y él está absolutamente convencido de que está haciendo un proceso necesario y suficiente para atender la salud o la calidad de vida de un paciente. Ujú. Y en ese protocolo, él puede integrar si ese medicamento puede ser adictivo o no. Una de las frases más comunes o de las cosas más comunes dentro de este tipo de diagnósticos y tratamientos es de que, pues mire, nada más lo va a tomar por 6 meses, pero no le va a generar ninguna adicción. En 6 meses lo quitamos. Claro que si Ujú. la persona no quita o no trabaja sobre los elementos de origen del problema, pues van a pasar esos 6 meses y no va a modificar ningún aspecto sustancial en relación a las emociones o en Claro. relación a su condición ya sea de una Ujú. conducta hiperactiva, una conducta antisocial, una conducta esquizofrénica, una conducta obsesivo-compulsiva, antes de que se convierta en un trastorno, porque todos estos fenómenos comienzan con una conducta y después se convierten en un trastorno. Entonces, si el paciente no trabaja sobre el origen de esos problemas, ya sea Ujú. patógeno o ya sea por su condición de percepción emocional o de algunos eventos de su vida, si no trabaja sobre ese origen, es posible que ese medicamento pues igual no sirva y se haga adicto a ese medicamento con tal de generar este fenómeno de estímulo permanente, ¿no? Bastante. Claro. El problema es que empieza primero por el medicamento y al no poderlo dejar, después comienzan otro tipo de, este, eh, de ingestas de otro tipo de químicos, ¿no? Alcohol, droga, etcétera, etcétera. Sí, se vuelve todo un ciclo vicioso interminable, ¿no? Que en lugar de beneficiar, pues termina afectando más la salud mental del paciente, ¿no? Así es, Kim. Y, por ejemplo, Así es, así es. profe, el biomagnetismo, ¿en cuánto tiempo puede corregir físicamente el padecimiento Fíjate, mental? esa es una pregunta súper común y Ujú. la respuesta siempre será la misma. Todo depende de cada paciente. Todo Ok. depende de cada paciente. Uno quisiera decir desde la primera sesión, bueno, yo sí, específicamente sí puedo decir que desde la primeras sesiones el paciente comienza a sentirse diferente, Ujú. comienza a observar ciertos cambios, comienza a observar ciertas variables que mejoran su calidad de vida. Hay que empezar Ujú. primero no por el objetivo de curar a un paciente, sino primerito mejorar su calidad de vida y en ese mejorar su calidad de vida ir avanzando en los procesos, ya sea internos, emocionales, ya sea de los patógenos que están ahí muy arraigados, ya sea de algún factor de falla funcional, porque también hay que entender que muchos de estos fenómenos suceden por alguna falla funcional de alguna parte de la corteza cerebral que Ujú. en el biomagnetismo también es posible buscar, también es posible integrar, también es posible revisar si hay por ahí alguna variable con algún lóbulo cerebral, buscar ahí con una técnica específica, ¿no? Ujú. Entonces, eh, todo depende del paciente. Hay pacientes que se levantan desde la primera y dicen, me siento diferente, o no sé, hacemos, por ejemplo, el tratamiento o el protocolo de los hologramas biomagnéticos, por ejemplo, Ujú. y hay Ujú. pacientes que dicen, no invente, tenía 3 años yendo a un psicólogo y ahorita a la primera me siento diferente, ¿no? Ujú. Sobre todo porque de pronto pueden ser terapias muy profundas. Te digo, como terapeuta que también tiene estudios de psicología, de pronto entiendo el protocolo de la psicología en dejar que el paciente tenga una catarsis acerca de sus eventos, acerca de su, de su percepción de sus emociones. Sin embargo, Ujú. el paciente puede nunca hablar de lo fundamental que está ocurriendo en relación a su percepción o en relación a un evento que él considera un conflicto. Él Ujú. considera un Simplemente que lo haga conflicto. consciente, o sea, puede que nunca lo haga consciente.
exacto, si voy con el psicólogo y yo siempre le cuento las mismas cosas, nunca Ujú. voy a ser consciente de un evento. Entonces, de pronto el biomagnetismo tiene esta como herramienta para ir al foco del, del, del conflicto o al foco del cambio de percepción del paciente y trabajarlo directamente sin que se suba a la rama, sin que le dé Ujú. más vueltas, ¿no? Claro, eso es lo que trabajamos cuando trabajamos las emociones atrapadas, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Ujú. Yo me imagino que ahorita la gente está preguntando, ¿y cómo sabes qué responde? ¿Cómo sabes cómo checar? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? ¿Cómo lo revisas para llegar a todas estas conclusiones de qué es lo que necesita cada paciente? Bueno, cada terapia tiene su método. Todas las terapias tienen su método, todas las terapias tienen su código de terapia y esta no Ujú. es la excepción. El biomagnetismo se vale de los fundamentos, no de la terapéutica específica, pero sí de algunos fundamentos de la kinesiología aplicada. De pronto los Ujú. kinesiólogos se molestan un poquito porque usamos la palabra kinesiología, pero bueno, el asunto es que sí se usan algunos fundamentos de la kinesiología porque la respuesta corporal a una serie de datos de protocolo es elemental para saber nosotros o para entender qué está ocurriendo en la cuestión de un paciente. De pronto el biomagnetismo, pues si bien en este desarrollo, el biomagnetismo médico como tal, desarrollado por el doctor Isaac Durán, tiene 33 años, este año cumple 34 años, ¿no? Ujú. Es Entonces, algo eh, reciente, muy sí, joven. exacto, exacto. Y pues de forma o de manera fortuita se empezó a usar este recurso de la respuesta muscular para entender o para obtener información valiosa del paciente en relación a Ujú. sus códigos de patología. La cuestión kinesiológica no, aquí no es tratamiento. La cuestión de la kinesiología en el biomagnetismo es un factor para entender o para sacar información porque el Ujú. tratamiento es pues con imanes, ¿no? O con un protocolo de trabajo específico. Entonces, Ujú. sí, el biomagnetismo tiene este recurso en el cual usa esta respuesta muscular, usa este efecto del cuerpo para ser lo más precisos posible en la interacción y el encontrar estos fenómenos, ¿no? Entonces, Ujú. no es una interpretación del terapeuta, es algo que usa, es algo que encuentra o que genera con un protocolo de trabajo específico, ¿sí? Ujú. Y que es el cuerpo mismo, la misma memoria celular la que responde, ¿no? Así es, así es. Sí, el Es- biomagnetismo está basado en ese fenómeno de respuesta, en el cual el terapeuta igual se puede evitar su diagnóstico por su percepción particular y Ujú. obedecer a la respuesta biológica, que es la que da la información más precisa posible. Claro, eso es lo más impresionante y lo que más me ha apasionado de esta terapia, ¿no? Que va directo al grano, al punto, sin irse Así es, por las ramas, ¿no? Y que cuando muchas veces, como dices, puedes pasar 10 años en terapia y nunca llegar, en psicoterapia y nunca llegar al punto, revisando el así cuerpo, es, revisando la memoria celular, lo que el cuerpo está diciendo es así llegar es. al punto. Me acuerdo alguna vez que estuve en psicoterapia con una paciente como 2 años o 3 años y le propuse trabajar una sesión porque venía con algún problema físico, creo que se había caído o algo así, ¿no? Entonces, como mi Ajá, profe bien me instruyó es, no, tú revisas todo. ajá, Entonces, exacto. Hay que aunque hacer fue un por una chequeito cuestión muy minucioso. física, sí, exacto, aunque fue por una cuestión física, pues yo revisé todo, ¿no? Desde la energía, las emociones, todo, ¿no? Y salió algo que no iba a poder salir en sesión nunca, ¿no? Que era un sentimiento de culpa atrapado profundamente. Que cuando se lo Claro, mencioné a mi paciente fue así como, ¡ah! Eso es, ¿no? Que la claro. conciencia pues nunca iba a llegar así solito, ¿no? Claro, y es que si entendemos que el cuerpo tiene esta información, el cerebro tiene esta información, las células conservan esta información porque Ujú. son experiencias de vida y todo lo experimentado en nuestra existencia desde que nos conciben va generando un archivo de información, eso a nivel genético. Entonces, lo que hacemos en el protocolo de trabajo es apelar a esta información básica, específica, contenida incluso a nivel celular. ¿Qué tipo de células? Pues células diferenciadas del sistema nervioso central, células que se alteran, que generan información en relación a sus enfermedades, a sus
problemas psicológicos, a su percepción emocional, etcétera. Todo genera memoria, todo genera memoria. De hecho, una de las nuevas definiciones de la genética, precisamente, es que la genética es el resultado físico de las experiencias y de la comunión con el entorno, ¿no? ¿Qué Entonces, es lo que se conoce ahora como epigenética, profe? Esto de las memorias. exacto. El doctor Bruce Lipton, que es un biólogo celular, propone esta nueva definición, ¿no? En donde entendemos la genética como este resultado fisiológico, biológico de las experiencias del ambiente, de la convivencia del entorno, ¿no? Entonces, se vuelve mucho más amplio el entendimiento de que en nuestro cuerpo y en nuestras células y en nuestra información genética específica está esa información. Ahora, digo, será de pronto como increíble pensar que haya un recurso que pueda incluso sentirse algo sencillo en relación a facultad del cuerpo de obedecer a una respuesta. Sin embargo, pues los más grandes descubrimientos de la historia se dieron por eventos sumamente simples, sumamente sencillos. De pronto el ser humano quiere rebuscar de más y encontrar el hoyo o el hilo negro del asunto de una forma rebuscada y rimbombante, cuando a veces las condiciones son demasiado simples, ¿no? Simples, claro. Entonces, de pronto, estos recursos, si se saben usar correctamente, si se aplican correctamente, sin los embrollos mentales también del mismo terapeuta, sin una condición tendenciosa que podemos tener como personas, si se aplica correctamente bien, la terapia puede ser súper amplia, súper eficiente y puede ser un recurso para que el paciente recupere gran parte de su calidad de vida o recupere totalmente su calidad de vida. Sí, y lo interesante también siguiendo hablando como esto de las memorias, es que podemos llegar al origen incluso de saber si esta enfermedad o el padecimiento que tienen se generó desde la gestación, por ejemplo, porque nuestras células guardan la memoria desde el día 1 que nos crearon, ¿no? Así es información, va administrando información, es un archivo, es como se dice ahí la definición, es como una biocomputadora que va almacenando información, almacenando desde el momento de la concepción. Entonces, si se tiene un recurso para apelar a sacar esta información, pues entonces se vuelve una terapia sumamente interesante. Sí, muy interesante. Y profe, ¿cómo sería, o sea, las personas que están tomando actualmente un tratamiento psiquiátrico pueden hacer uso de esta herramienta alternativamente? Claro que sí, claro que sí. La terapia no se contrapone con ningún tratamiento psiquiátrico, por ejemplo. No, químicamente no genera, químicamente no genera ningún factor contrario. De pronto, valga la redundancia, al contrario, muchas veces mejora estas condiciones en las que el paciente no logra notar un cambio a nivel químico con los medicamentos que está tomando. Y entonces, de pronto toma terapia con biomagnetismo y parece que los cambios suceden muchísimo más rápido. Incluso puede mejorar este proceso de químicos si es que el paciente tiene temor de dejar sus medicamentos, porque hay muchos pacientes y hay que entenderlo y hay que respetarlo. De pronto dicen, es que yo tengo miedo de dejar el antidepresivo, tengo miedo de dejar el ansiolítico, tengo miedo de dejar los neurotransmisores. Entonces, sí hay que entender que muchos de esos pacientes van a continuar con sus tratamientos químicos, psiquiátricos, pero que el biomagnetismo no tiene ninguna contraparte de contraindicación, vamos. Entonces, puede ser un complemento perfecto, así como puede ser un complemento muy ideal, muy saludable, no tóxico y un complemento que ayude o coadyuve al tratamiento químico. Así como es un complemento, puede ser el tratamiento. Me explico, todo estará en cómo se maneje con su terapeuta, en cómo lo maneje él, en la percepción de lo que va ocurriendo a nivel sintomático, ¿no? Qué interesante, profe. No sé, Sí, algo que te gustaría agregar al respecto. pues nada, que la gente tenga bien entender que hay recursos, que hay formas distintas de atenderse. No solamente, digo, la medicina química nos ha ayudado muchísimo en gran parte de la humanidad. Sin embargo, entender que hay más recursos. Estos recursos pueden ser no invasivos, pueden ser recursos más
nobles para el organismo, pueden hacer reaccionar al organismo de manera natural usando sus propios recursos, que es lo más importante, ¿no? Del biomagnetismo, que hace que el organismo genere sus propios recursos de sanación o de autosanación, que los tiene, está diseñado para eso. Entonces, que animar a la gente a que se entere que hay ese tipo de recursos. Y hablo del biomagnetismo y hablo de muchas cosas más. La acupuntura es excelente para las emociones, las flores de Bach son excelentes para las emociones, ¿no? Sí. Hay un montón de la biodescodificación, que luego hay los psicólogos formales están peleados con la biodescodificación. Si yo tengo muchos amigos psicólogos, le digo, si pudieras darte la oportunidad de obtener estos otros recursos de pronto, no, es que yo soy conductista y así, ¿no? Entonces, si pudiéramos darnos la oportunidad, incluso como profesionales de la salud, siendo médicos institucionales o alópatas, como luego a veces los naturópatas llamamos al médico alópata, ¿no? O al médico institucional. Si el médico alópata o el que tenga disciplinas de otro tipo de terapias pudiera acercarse a este otro tipo de herramientas, creo que haríamos más por los pacientes, tendríamos más alcances y menos limitantes, ¿no? Así es, y porque animar a la gente que aún... Claro, como dices, no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Y lo más bonito de las terapias alternativas es que además de solo ser curativas de síntomas, también son preventivas, ¿no? Para prevenir. Así es, totalmente. Que una situación se genere, ¿no? Pues muchas gracias, profe. No, hombre, de qué, yo encantado y orgulloso de ti también, porque pues has sido una gran alumna, una muy aplicada alumna, muy dedicada, y también orgulloso que estés iniciando este proyecto y pues encantado de participar contigo, Iki. Gracias. No sé si quieres invitarnos a algo, profe, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dando clases? ¿Qué estás haciendo? Perdón, se cortó un poquito. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Nos puedes invitar a algo, a tus cursos, diplomados? Sí, ahí pues hay cursos en línea, por ejemplo, en León, que es la ciudad donde yo radico, en León, Guanajuato, tenemos la escuela en donde ya nos vamos a convertir en un centro, aparte del centro de formación, en un centro de regulación de capacitación, un centro que va a evaluar a capacitadores también. Entonces estamos muy contentos con este proyecto y sin dejar también la formación en distintos ámbitos de la salud natural, ¿no? Por ahí pueden encontrarlo, bueno, en mis redes sociales de consulta es Luis Eduardo Escamilla de la Torre o Centro de Salud Integral. Ahí estoy siempre subiendo la información en relación a los talleres y a todo lo que estamos haciendo allá, Equini. Por favor, que muchos psicoterapeutas y médicos te conozcan y puedan abrir su mente y poder aprender cosas también para expandir su conocimiento, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, pues muchas gracias, profe. Ahí te estaremos invitando para hablar de otros temas también. Yo encantadísimo que me invites, encantado, y pues bueno, también me voy despidiendo porque ya un ratito más inicio clase acá. Te mando un grandísimo abrazo a ti y a toda la gente que te escucha. Muchísimas gracias por invitarme, Kim. Gracias, profe. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Bye. Chao.